quiera, señor. Enrique, pregunta que le hago a todo director que se sienta allí. ¿Qué es un director de cine? Es una, claro, imagínate tú, cuando uno es director, que ha hecho, yo he filmado 2 millones de pies de película, ¿no? Muchísimo. Eso depende también del director. Yo creo que cada director te dirá algo, ¿no? En el caso mío, yo llego primero y me voy de último al set. Si el llamado a las 8 de la mañana, yo llego un cuarto para las 8 y me voy a las 8 de la noche, 12 horas. Eso. Trato de aprender de cada oficio para cuando hable con el sonidista sepa algo de eso. Igual con la cámara, porque es un oficio multidisciplinario. Tú tienes que saber de arte para entenderte con actores, para saber de teatro, de colores, de música. Es una parte técnica, tienes que saber dónde poner la cámara, qué encuadre, qué movimiento. Hoy en día ya no se graba, no se registra en emulsión, ni se registra en data, que es muy diferente. Igual tienes que saber de psicología, de sociología, porque trabajas con escritores, y a la vez económico, porque tú tienes que administrar recursos. Tú no puedes tardarte 12 horas en hacer una escena porque no es rentable. Entonces es un mundo complejo. Entonces yo creo que un director de cine tiene que ser primero una persona súper comprensiva para entender cuál problema. Tiene que tener muy buen humor, tiene que tener oído para todo el que se te acerque. Es complejo, pero a mí me encanta ese oficio. Yo no sé si te dije que era un director de cine, pero porque no es fácil pues definirlo. No es fácil. Además, por algo, una de las razones por las cuales también se le llama séptimo arte es porque comprende todas las anteriores, ¿no? Ajá. En el cine hay arquitectura, hay pintura, hay música, están todas. Y hay una cosa que es injusto en el cine, fíjate. Si la película es mala, le echan la culpa al productor. Y si la película es buena, halagan al director. Al productor no le hacen mucho caso, ¿no? Que es injusto, pues, también. Y en los casos en los que el guionista no es el director, nunca se dice qué buen guionista. Pocas veces, simplemente qué buena película, enhorabuena para el director. Esa es una excelente observación, te voy a decir por qué. Por ejemplo, los 3 países productores de películas más importantes son la India, que hace 1.200 largometrajes al año. Después está un país africano, creo que es Nigeria, que también hace 1.000, y Estados Unidos, que hace 1.000 largometrajes al año. ¿En qué fallan las películas? En eso, en guiones y en historia. Así es. Porque ellos tienen actores, tienen dinero, tienen cámaras, tienen locaciones, tienen de todo. Donde fallan las películas es en eso, en historia y en guión. Enrique, ¿cuál es tu historia, la tuya? ¿Cómo llegaste a ser director de cine? Porque cada uno tiene una historia, uno más pintoresca que la otra. La tuya. Bueno, la necesidad por un lado, ¿no? Primero que yo no sabía que el cine se estudiaba. Yo estaba en el liceo y yo tuve muchos sueños. Primero quería ser jockey, jinete de caballos de carrera, pero crecí y era muy grande. Después quería ser basquetbolista y era muy pequeño. Después quería ser veterinario y no tenía recursos para estudiar. Mi familia tenía que trabajar. Y entonces empecé a cantar, ¿no? Para ganarme la vida cantando. Y llegué a la Universidad Central y descubrí que había una carrera llamada Comunicación Social y que el cine se podía estudiar. Entonces yo dije, yo quiero. A mí, así como tú, de chamito me gustó actuar y tal. Entonces me fui a estudiar cinematografía a Londres. Reuní los churupos cantando y tal. Y me fui a Londres a estudiar cinematografía. La beca me la consiguió Alfredo Sadel. Gracias a Alfredo Sadel, yo pude estudiar en Londres. Ajá. Y me vine a Venezuela, a un país donde no había cine, solamente comerciales, y empecé a hacer comerciales, documentales, hasta que por fin pude hacer mi largometraje, ¿no? Sí. Pero es fuerte, ¿no? Es difícil hacer cine en Estados Unidos, en Venezuela. Bueno, aquí existe el Fondo Cinematográfico, que es una gran herramienta para los cineastas que no hay en todos los países. Es así.
Es así. Y esa película, ese largometraje que hiciste fue Borrón y Cuenta Nueva. Ajá. ¿Y te costó de verdad tanto hacer Borrón y Cuenta Nueva? Bueno, y con los técnicos que yo hice Borrón y Cuenta Nueva, ya yo había filmado por lo menos 1 millón de pies de película. Todo ese equipo que estaba ahí con él, si no, no hubiéramos podido hacer. Tuvimos tantos contratiempos que si no hubiera sido por ese equipo que hasta financiaron la película. El dinero se agotó, eran 8 semanas de filmación y el dinero se agotó a las 7 no tenía. Y los técnicos hicieron una asamblea y dijeron nosotros financiamos la película, lo que quedaba en la película. Y después cuando se estrenó la película, que me pagaron, yo le pagué pues a todo el mundo. Buenas noches, señora. ¿Usted es Leonor Malpica? Sí, yo soy Leonor. El detenido dice ser su esposo. Mi vida, Leonor, por favor, dile a los señores agentes que yo soy tu esposo y por favor, ábreme la puerta, que se me quedaron los papeles adentro de la casa. Esto ha sido un malentendido, pero ya se va a aclarar. Yo a este señor no lo conozco, no lo conozco. Sí, muchas veces se ha hablado de esos casos en los que a mitad de película se acaba el dinero o a punto de terminar la película se acaba el dinero y los técnicos son los que la rescatan. Eso habla muy bien. Sí, si tú técnicos. eres un líder, si te has ganado eso, el respeto de los técnicos, y si vale la pena la película, ellos la han visto. Y al final de la película yo me gané como 10 bolívares más o menos. Es una de las características que debe tener un director, ser líder también. Exactamente, exactamente. Y la autoridad se reconoce, no se concede, tú te la ganas, no te la regalan. Enrique, mencionaste en algún momento a los productores. ¿Cómo debe ser la relación del director con los productores o con el productor de la película? Ese es otro tronco de pregunta. Esa es otra relación difícil. Porque el productor, como te digo, es injusto en ese tipo de cosas, pero es el que administra. Y yo tuve, cuando hice Borrón y Cuenta Nueva, al productor, yo no me puedo quejar, él me apoyó en todo, que es como debe ser. Y así, bueno, tiene que ser el artista. Hay el artista y el empresario. El productor es el empresario y el director es el artista. Esa relación tiene que ser. De allí depende si la película es buena o mala, ¿no? Esa relación es de las más complejas que hay. Hay quienes dicen que el productor es el dueño de la película, pero que el director es el autor final de la película. Normalmente. A veces tú como director, yo por ejemplo en mi película, yo era el director y el amo de la película. Entonces yo contraté a un productor, me asocié con él, pero yo era el dueño de la película. Sin embargo, Enrique, cuando uno ve los créditos de Borrón y Cuenta Nueva, tú rompes con un mito latinoamericano, si se quiere, que es que el director tiende a ser el guionista. En tu caso no era un guión. Exacto. Pero ¿colaboraste en algún momento en el guión? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una mujer, Ana María Uslar. Y claro, por supuesto, discutí con ella porque hay una parte, fíjate, tú ves por ejemplo Tarantino, tú ves la película Asesinos por Naturaleza, que la dirigió Oliver Stone. Tarantino hizo solamente la historia. Sí. Y los guiones le hicieron otro. En el caso de Borrón y Cuenta Nueva, yo colaboré tanto en la historia como en el guión, que son dos cosas diferentes. Tú puedes hacer historia y yo hago el guión, o yo puedo hacer el guión y la historia y tú haces el guión. Sí. Sin embargo, yéndonos al caso de Asesino por Naturaleza, conocemos tanto el estilo de Tarantino que yo cuando vi Asesino por Naturaleza decía, esta película parece de Tarantino. Sí. Al final veo los créditos y digo, Sí. bingo, hizo el guión. Sí. Y de hecho, los dos, para corroborar lo que tú dices, los dos Oscars que tiene Tarantino son por escribir, no por dirigir. Ciertamente, ciertamente. Pero ¿qué opinión te merece este fenómeno o este tipo de director que además escribe todas sus películas? Mira, yo no soy un fan de Tarantino, te voy a decir. A mí me parece muy violento para mi gusto, demasiada sangre, ¿no? Lo respeto. Él tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, sus primeros planos que evocan a Sergio Leone. Sergio Leone, el huyo fue el creador del Spaghetti Western. El creador de Clint Eastwood. El que descubre a Clint Eastwood es Sergio Leone. Uno de los grandes directores italianos, el que hizo Érase una vez América. Es el referente de todos los directores buenos, Sergio Leone.
Esos primerísimos primer planos que hay en las películas de los western, esos son de Sergio Leone. Tarantino se inspira mucho en Sergio Leone y también se inspira en un director japonés, Kurosawa, que es otro duro. Esas son las dos fuentes de Tarantino. Pues yo lo respeto mucho, pero me gustan otros directores como Giuseppe Tornatore, el italiano. Maravilloso. Joe Wright, el que hizo Churchill, ahorita que va candidato al Oscar, que hizo Juicio y Prejuicio también. Pero me gusta Scorsese. Pero me gusta, por ejemplo, me gusta Scorsese, me gusta Hugo, que es la película donde menos sangre hay. Que además es una obra de arte en su totalidad. Sí. Maravilloso. Hugo es una belleza. Y no tiene nada que ver con una como Pandillas de Nueva York. What's your name, boy? Hugo. Hugo Cabret. Where did you get this? I need it to fix something. This is a treacherous place. Do you understand? Y es del mismo. O Scarface. Para nada. Exactamente. Me gusta también. A mí me gusta una película que, como yo hago la comedia, cuando yo hago comedia yo pretendo hacerte reír y que te quede algo, dejarte algo. Así me gustan las películas, que me entretengan, pero y que me dejen algo. Pero esas películas son una lata, así que yo, no, a mí cuando había 20 minutos, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Así es. Mel Gibson dice que sus películas deben cumplir la regla de las 3 E: educar, entretener y elevar. Yo creo que... Me parece maravilloso, que yo no entiendo mucho elevar, pero bueno. Bueno, es que Mel Gibson, tú sabes que, bueno, cuando uno ve sus películas... No. Fíjate, la película que más me gusta a mí de él es la de Lo que piensan las mujeres. No sé si... No, esa yo no la he visto. Bueno, es un tronco de comedia, te la recomiendo. Es un tipo que trabaja en una agencia de publicidad y se está bañando en su casa y el secador de pelo cae en la tina y hay un shock eléctrico y eso le permite que él oye lo que piensan las mujeres. Una maravilla. Que es una de las cosas que uno quisiera saber, ¿no? Pero esa no la dirigió él. No, la actúa. Exacto. Yo creo que él cuando habla de elevar se refiere a las que él dirige, que son unas películas... Sí, yo me imagino, sí. Claro. Bueno, Apocalipto es una película que, además en términos de producción, debe haber sido una locura. Bueno, Apocalipto yo la resistí como 15 minutos. Así. Primero que tiene un idioma que no entiende sino él. Pero porque por el tema de lo grotesco, la sangre y todo lo que sale allí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. Bueno, Román Chalbaud, que estuvo aquí, dice que un director de cine debe ser culto y saber componer y tener buen gusto. La excepción es Tarantino, que no tiene buen gusto. Bueno, mira, Chalbaud es el director venezolano que ha hecho más películas. Yo lo conozco mucho, soy un gran amigo de él. Y él es una fuente de inspiración para toda la gente joven, ¿no? Chalbaud. Así es. Chalbaud es un duro también. Amigo de Almodóvar. Y yo creo que ese es el director de América Latina que ha hecho más películas. Sí. Román. Y películas distintas. Román es como parecido a Woody Allen. Ese se sienta ahí y hace películas así, tac, tac, tac. Y ha construido un imaginario. Hay un universo chalbaudiano, si se puede decir así. Y parece un chamo. Tú hablas con él, ¿verdad? Y tú lo ves cuando dirige, sentado en su silla, aquella tranquilidad. Es un buen director en ese sentido también. Una persona que inspira, tú sabes, confianza. Él está sentado ahí. Cuando hay que pegar los gritos, lo hace. Pero normalmente pues está ahí. Es un buen líder. Es un buen líder, sí, señor. ¿Cuál es tu método de trabajo con los actores? Concho, las preguntas tuyas son bravas. Bueno, pero... Pues mira, hay varios métodos, ¿no? Digamos que los actores se guían por dos métodos básicamente. Lo que llaman la comedia del arte, que ha sido el método de actuación de toda la vida. Los actores aprenden el libreto y lo hacen, interpretan. Y después está el método que empieza en Rusia, que es el de Stanislavski, que no pegó en teatro, sino en cine. Ese es el método de los norteamericanos, el de Stanislavski, que lo fundó un director, Elia Kazan, Lee Strasberg, actor, y otra señora, ¿no? Ese es el método donde los actores no se aprenden el libreto, sino se aprenden el personaje.
Ellos se aprenden el personaje, tú lo pones en la situación y cada actuación es distinta a la otra. Cada toma. Pues, yo, de acuerdo al actor, uno tiene que, yo te digo a ti, tú vas a actuar para mí, yo te pregunto a ti, mira, Luis, ¿qué método sigues tú? No, entonces, de acuerdo al actor, yo parto del actor, para que él se sienta cómodo. Para mí, lo más importante son los actores. Yo parto del actor. Hay directores de cine que les gusta la fotografía, para mí es el actor, es el ser humano. Eso es lo más importante. Yo parto del actor, que el actor se sienta cómodo a sus anchas, ¿no? Yo estoy para hacer que él se siente en sus anchas. Después que termine la película lo estrangulo, pero durante la película se lo pongo facilita. O sea, la idea es que el actor proponga, porque al final el actor también es un ser creativo. Que se sienta en su casa feliz. Y ellos interpretan, los actores se apoderan de los personajes. Casi nunca tú dices, salvo Spielberg o 4 o 5 directores, siempre las películas son de los actores. Así es. Y de las actrices. Sí. El 90% de la gente que va a comprar una película, ¿quién la dirige? Julia Roberts, dámela. Matt, dámela. Leonardo DiCaprio, dámela. Uma Thurman, dámela. Después hay otra que tú dices, no me la des, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El hijo de Coppola, Nicolas Cage, no me la dé, por ejemplo. No me gusta a mí nada. Él se llama Nicolas Coppola, de hecho. Nicolas Coppola. Además, una familia de cineastas. La esposa de Coppola acaba de hacer una película también. La hija será Sofía. Y la esposa, Enrique. También. Debutó. La esposa es más vieja que Naiguatá. Y producía y ahora se lanzó a dirigir. ¿Ah, sí? Sí, el año pasado estrenó. Ahí dirige, sí. Coppola, el papá de Coppola es músico, de todas sus películas también. Sofía ¿sí? Dirige muy bien. Nicolas Cage es Nicolas Coppola, que también actúa. La primera versión que se hizo de una película de Napoleón Bonaparte, la compra después el papá de Coppola y la musicaliza. Fíjate tú, que es un duro también. Que es un duro. Ese es uno de mis directores favoritos. Coppola, antes y después de Francis Ford Coppola. Y creo que al igual que yo, entonces piensas que debería filmar mucho más. Sí, sí, pero todas sus películas son especiales. Tú llegaste a ver Tucker. Sí. Ah, bueno, ahí tienes una. Mucha gente no la conoce. Eso dice mucho de ti, de tu cultura, porque no mucha gente ha visto esa película. Esa película es película valiosa. El sueño de una persona. Es un tipo que hace un carro y entre General Motors y la Ford lo revientan. Así y hace el carro que después, tanto General Motors como Ford, se copian todo de ese carro, Tucker. Así se llama el carro. Sí. Qué bueno que lo dices tú, porque estoy seguro que diciéndolo tú, quizá más gente va y la busca. Ojalá, tronco de película. Ojalá. Sin embargo, volviendo al tema de los actores, una mala decisión al momento de elegir un actor te puede tumbar una película. Sí, señor. Un ejemplo, busquemos un ejemplo de una película que quizá el guión es brutal, la dirección también, pero el casting acabó con ella. Sí. Bueno. Por ejemplo, si hay escenas de amor, yo te recomiendo, si tú vas a hacer cine alguna vez, háblate con los actores para ver si se gustan. Si no se gustan, está grueso. Yo en Borrón y Cuenta Nueva, yo tanto a Marcelo Cezanne como a esto y al otro, a Carolina Perpetua, a Mimi Lazo, a todos ellos, Carlos Mata, es bueno saber si hay química entre ellos. Si no, estás forzando algo que no se va a dar. Que no se va a dar. Y la cámara no miente. Así es. Es increíble la capacidad que tiene la cámara de develar lo que incluso el ojo humano no capta. Sí, señor. Cierto. Así es. Enrique, ¿qué características especiales debe tener entonces un director? Alguien que decide dirigir. Porque puede haber cosas que no tenga y eso sea el fracaso en su rodaje. Paciencia, perseverancia, ¿no? Buen gusto, como dice Román, respeto por todas las profesiones, buen carácter, no creerse un dictador, no creerse tú sabes, sino respetar, trabajar en equipo, oír, pero a la vez tiene que, y conocimiento. Es bueno que estudie la parte técnica, la parte artística, la parte administrativa, la parte intelectual,
que cuando hable con la gente sepa que sea preocupado por saber su cosa. Hay una directora argentina, no sé si sabes de ella, que se llama Lucrecia Martel. Es la niña consentida de Almodóvar. ¿Ah, sí? Sí. Y ella dice que el sonido es sumamente importante y lamentablemente lo hemos marginado mucho. Y que con el simple hecho de tener en cuenta que si no queremos ver, lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos, pero que con el sonido, si no queremos escuchar, no somos como los murciélagos que podemos, ¿no?, acabar con el sonido. Ella dice, hay que prestarle mucha atención a este elemento del cine y lamentablemente no se ha hecho. ¿Qué tan importante o qué definición tienes tú del sonido en el cine? Bueno, igual, yo comparto eso, por supuesto. Y el foco, y tronco de sonido, y está fuera de foco. O sea, todo en el cine, todo juega, todo es importante. Pero lo menos universal es la palabra. Tú ves una película japonesa. Yo fui una vez con un dramaturgo venezolano que me invitó, José Ignacio Cabruja, a ver una película japonesa. Los primeros 5 minutos no había diálogo. Tú entiendes todo. Pero cuando empiezan a hablar, si tú no hablas japonés, no entiendes. Entonces, mientras tú puedas reducir la palabra al máximo, tu película se entiende más, ¿no? Pero claro, el sonido, porque el sonido no es solamente la palabra, el sonido es el ambiente donde tú estás, es como repartas, si estás en una sala, como repartas el sonido. Si una persona habla aquí, que tú lo oigas aquí, y si contesta que lo oigas de aquí, esa estereofonía es muy agradable verla, ¿no? Pero por supuesto, es igual que todo, y el vestuario, las actuaciones, de que te vale un sonido impecable, acá impecable, y los actores tan bajos. Eso tiene que ser todo el mundo, como un equipo de fútbol. Son 11. Si el portero es malo, estás listo. Si son 10 buenos y el delantero es malo, tiene que ser todo el mundo tiene que jugar ahí. Todo cuenta. Sí, todo. Todo cuenta, incluso la manera en que presentas la película. Una vez estando en un foro, hablaban... Los extras. ¿Sabes que no me gusta mucho de Tarantino? ¿Qué? Ojalá, ¿cómo maneja los extras? Los extras es lo que te da la realidad. Tú ves, por ejemplo, Inglourious Basterds. Ajá. Las escenas interiores, tú ves que los extras están así como, lo ves como falso. Tú tienes que empezar por ahí, de que los extras se vean reales. Porque los extras, para que tú veas, fíjate tú, los extras son los que te dan el sentido de realidad de la escena. Que pones también los extras, móntense. No. Como director, habla con cada uno de los extras, por más pequeñito, y que el tipo juegue. A la hora de filmar, que haga. Yo he trabajado de extra, te lo digo. Ah. Yo he trabajado de extra. Amigos así, una vez en RCTV venía pasando por un estudio, y el director Enrique, ayúdame aquí, ponte ahí, una escena de un bar así. Bueno, yo me senté y trabajé de extra y tienes que meterte y jugar, porque la cámara te ve a lo lejos, y si tú estás así, no, por una calle. Es un oficio, porque hay que educar, hay que enseñarle a ese extra, que su trabajo es hacer creíble la escena. Exactamente, tomarlo en cuenta. Te decía, todo cuenta, incluso la manera en que se presenta la película. Una vez ponían como ejemplo a Almodóvar, de cómo la exquisitez gráfica de las películas de Almodóvar, sí, lo atractivamente visual que son sus créditos. Y fue una observación que hice en Borrón y Cuenta Nueva. Los créditos iniciales de Borrón y Cuenta Nueva, la manera en que presentas a los personajes. ¿Tenías en cuenta eso al momento de hacer la película? El editor de esa película fue Cacho Briceño, que ganó premio municipal de edición. Y yo relego mucho. A mí me gusta trabajar no como operario, como artista. Yo siempre digo a los editores, yo agarro al editor y le agarro el guión y le digo, mira, aquí está el guión y aquí está el material. Edita. Porque si yo me siento a decirte por dónde va la cosa, tú no eres un editor, tú eres un operario, el editor soy yo. Exactamente. Claro, yo lo dejo, trabaja, haz tus cosas, entonces pues, llámame. Mira, Enrique, entonces yo veo y chequeo, recorta esto, haz esto, pero que le haga su trabajo de editor. Igual un director de fotografía. Yo le digo a un camarógrafo acá, a mí me encanta la cámara. En Borrón y Cuenta Nueva yo hice la cámara. Porque me encanta la cámara. No la hice porque el camarógrafo que habían traído de Nueva York no dio la talla.
En la primera escena yo lo vi, no la hemos echado. Y le dije al director de fotografía, tenemos que hacer la cámara tú y yo. Porque a mí me gusta la cámara. Me encanta la cámara. Y en el cine yo veo mucho cómo juega la cámara, tú sabes. Y bueno, pero cuando estás con un cámara, eres un artista y el director de fotografía, el vestuarista. Entonces, yo me gusta trabajar con gente que sepan hacer sus cosas. Yo soy de otra parte, el director no es el Führer, no. El director es un trabajador más muy importante, que es el que dirige la cosa, pero trabaja con profesionales. Y me gusta trabajar con gente calificada, gente que revire. ¿Qué es lo primero que haces como director al llegar al set? Tomar café. ¿Y después? No, llega temprano, Luyo, llega temprano. Ok. Eso es lo primero, llegar antes que todo. Para que todos los trabajadores que me reconozcan que yo también soy igualito, que yo estoy ahí desde tempranito y bueno, y hablar con cada uno. Hablar con cada uno. Hacerlos cómplices. ¿Quiénes te han influenciado, Enrique, al momento de dirigir? ¿Qué películas te han hecho decir, quiero ser director? Chaplin fue uno, Charles Chaplin, ¿no? Al principio fueron comediantes, es decir, Cantinflas, las películas de Cantinflas. Yo respeto mucho a los que me hacen reír, Cantinflas, Chaplin, Woody Allen. Las primeras influencias fueron del cine mexicano. Aquí en Venezuela lo que se veía era cine mexicano e italiano. El cine norteamericano llegó después, ¿no? Esos directores mexicanos que influenciaron mucho a Chalbó también, italiano, todo ese neorrealismo italiano, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Pasolini, Fellini, Rubartelli, no, Rubartelli es venezolano, ¿cómo se llama? Bertolucci. Todos esos directores italianos y norteamericanos, bueno, Coppola, Scorsese, Brian De Palma, por decirte alguno, franceses, François Truffaut, españoles, Almodóvar, venezolanos, Román, Diego Rizque. También. Son dos que ayudaron a construir una nación con ese imaginario que pusieron. César Bolívar, venezolano también, un duro. Camarógrafo también. Camarógrafo y venido director. Por eso es que tú ves las películas de César, tiene ese perfil, porque César es un buen director de fotografía. Y dijiste que te gustaban los que te hacían reír, y entre ellos nombraste a Woody Allen, que quieren acabar ahorita con su carrera con esta campaña del Me Too. Sí. Y está ahí puesto, ¿no? Pero bueno, nadie puede borrar todas estas historias que Woody Casi nos ha una dado. película por año durante 50 años. Una película por año, ¿sí? Durante 50 años, Luis. O sea, ¿no? Y películas, él tiene sus altibajos. Hay películas de Woody Allen que fastidiosísimas, pero hay películas que me encantan, ¿no? Un director muy... Bueno, y otro, mi comediante favorito es Bill Cosby. Y debería estar preso. Porque, bueno, ese sí es peligroso. O sea, Woody Allen es la madre Teresa de Calcuta al lado de Bill Cosby. Y él, para mí, el más grande humorista es él. Y fíjate, qué cosa, ¿eh? Qué cosa que eso, qué tristeza da. Yo en mi casa yo no puedo hablar bien de Woody Allen, por ejemplo. ¿Así? No puedo porque me cae todo el mundo encima, que se casó con la hija, que no sé qué cosa. Y mucha gente. La batucada femenina no aprecia mucho a Woody Allen, te voy a decir. En una entrevista decías que en Latinoamérica, al momento de hacer cine, hay que elegir entre hacer cine o la familia. Y tú elegiste la familia, pero eso quedó allí en esa entrevista. Yo quisiera que desarrolláramos esa idea, porque como vinimos a hablar de cine, eso creo que habla mucho de la situación de los cineastas, ¿no?, en el continente. Sí. Bueno, ese fue mi caso, de verdad que sí. Yo vine a Inglaterra y empecé, como no había, empecé haciendo comerciales, documentales. Y al tener una familia, yo pasé mucho trabajo y mucho sufrimiento en mi adolescencia porque mi familia pues se desintegró, ¿no? Y entonces yo dije, cuando yo tenga una familia, yo quiero ser una familia, voy a luchar para que esa familia no se desintegre. Y eso hice.
yo hice cine en el ratico tiempo que me dejó mantener a mi familia, cumplir con mis obligaciones, eso se lo di al cine. Pero fue así. Y no me arrepiento. Orson Welles, en una entrevista, el que hizo Citizen Kane, Ciudadano Kane, que es considerada la película mejor de la historia, él dice que él se arrepiente de haberse dedicado al cine, que el cine destruyó su vida. Dice él. Yo soy muy agradecido con el cine. Sí. Aprendí mucho, me permitió ganarme la vida, me permitió mantener a mi familia, educar a mis hijos. Entonces estoy muy agradecido con el cine en ese sentido. Hubiera querido hacer más largometraje, pero si tienes unas obligaciones, tienes que ver qué haces, pues. Bueno, salvo Jorge Luis Borges, que acabó con Ciudadano Kane en una crítica que hizo. Sí. Sí. Dijo que era una oda al ego del mismo director que además actuaba en ella. Bueno, claro, luego vino Orson Welles y le dio con todo. tú sabes que, ¿tú has visto El Ciudadano Kane? Sí. Es una de las películas más fastidiosas que hay. Yo la vi una sola vez y creo que no volveré a ver. Yo no la he podido, mira, yo la tuve que estudiar. Primero la vi en la Universidad Central de Venezuela. Ahí la estudié, porque esa película no se pudo estrenar en ningún lado, porque William Randolph Hearst, que es el Ciudadano Kane en la vida real, no permitió, porque yo no sé si tú sabes la historia, y si hay tiempo de que te la cuente rapidito. A ver. Mira, Orson Welles era un disc jockey, era un locutor de radio. Entonces él agarra, eso era lo que era él, un tronco de locutor de radio. Entonces él agarra un libro que se llama La Guerra de los Mundos y lo adapta para radio. Y lo adapta de tal manera que él no dice, fíjate que a partir de eso, tú tienes que anunciar en cada programa, este es un programa informativo y tal, para que no vayas tú a salir, imagínate tú en Venezuela, tú agarras y sales así en televisión, aquí en Teletuya, ¿no? Corta de un programa, un documental, cortas a un tipo en estudio diciendo, y resulta que es un programa cómico, dando una noticia que tú dices, y la gente pues crea caos. Ahora, si tú adviertes que es un noticiario, tú sabes lo que es. Bueno, Orson Welles hace ese programa en radio, y no advierte que es un programa periodístico y anuncia una invasión de marcianos sobre Estados Unidos. Bueno, hubo muertos, la gente, fue un desastre. Entonces, eso por un lado lo catapultó a la fama, todo el mundo supo, transformaron las leyes y tal. Ok, él dijo, bueno, usted haciendo un programa, lo querían demandar. Dada esa popularidad, los estudios de Hollywood le ofrecen hacer una película. Y él es el único que lo ha logrado. Le dice a la Paramount de ese momento que él hace la película, pero que nadie puede entrar al estudio. Que nadie, que él va a hacer total control. Y lo acepta. Él empieza a hacer su película, que nunca había hecho cine, ¿no? Su primera película, sí. Y empieza a hacerla y tal. Entonces, es una película donde es una crítica a un mogul, a un tycoon se llama, a un, tú sabes, un magnate de la prensa en ese momento, el más grande magnate de la prensa que ha tenido Estados Unidos, que era William Randolph Hearst, ¿no? Que tenía todo el monopolio de la prensa, el tipo más temible era él. Y esta película es una crítica despiadada sobre William Randolph Hearst. William Randolph Hearst se entera de que hay un chamito que está haciendo una película y va a Hollywood y dice, yo quiero ver la película. Y dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si eso no se puede porque hay un contrato firmado y nadie puede meterse. Y él dice, o me dejan ver qué es lo que está haciendo ese señor, o esa película no la va a ver nadie. Porque yo, William Randolph Hearst, voy a amenazar
al que quiera pasar esa película. Y así lo hizo. Él terminó su película y no la pudo pasar en ningún lado. Esa película quedó muerta de nacimiento, El Ciudadano Kane. Se pasaba en las universidades. Yo la vi en Londres, en la escuela de cine. Es ahora, recientemente. Entonces es una película larga, donde tiene cosas muy buenas. Tiene, por ejemplo, los puntos de vista. El tipo hace un set así alto para enterrar la cámara para que tú veas. O sea, él hace cosas que nadie había hecho. Claro, por ejemplo, técnicamente es perfecta para la bueno, época, ¿no? Hace cosas, por ejemplo, tú ves dos personas en escena y el principal lo deja en sombra y el secundario está iluminado. Eso no había hecho nadie. Cosas así. Él inspiró a muchísima gente. Pero es un ladrillo, esa película es así. Tú sabes, pero es una película como esas películas de culto que tú sabes. Hay mucha gente que dice, esta película es maravilla, ¿por qué? Porque no la entiende. Ah, bueno, Entonces tú estás de acuerdo en que hay películas que hay que ver por cumplir con la tarea, por sí, cultura general. Exactamente. Yo creo que un caso de esos es Saló, de Pasolini. Ese Claro, es otra cosa. otro ladrillo. Que no Fíjate. la soporta nadie. Exactamente. Yo te dije que yo cuando hacía cine partía del actor y la otro segundo es la audiencia. Tú haces cine no para ti, haces cine para la audiencia, para el pueblo, ¿no? Para la masa. Tú sabes, no es que tú tienes que hacer, tú sabes, una película reggaetonera, no, no es ese no es el punto, no. Pero sí te tiene que entender la gente. Tú tienes que hacer una película, ese es tu deber, que la audiencia, que el público que va, le guste, para ellos es. Así pienso yo. Hay directores que te dirán, no, no, yo hago la película para los críticos de cine. No me interesa que el pueblo le guste o no le guste, yo no. A mí las colas en las taquillas valen más que nada. Que la gente me diga, vi la película y me divertí. Como dice Carmen Maura, me gustan las películas donde la gente se ríe y donde hay buena taquilla. Por ejemplo, sí, sí. Y que a la vez que, esas son las buenas películas, esas películas que están bien hechas, son buenas, te deja, te divierte. Cumpliendo lo que dice Mel Gibson, salvo la última, eso de Levase, que no entiendo mucho. Pero entreten, ¿verdad? Educa y entretén. Yo creo que esas dos, ya de Levase, yo se lo dejo a Mel Gibson. Enrique, un director para ti indiscutible. Bueno, Scorsese, Coppola, the best, para mí Coppola. ¿Y una película? Los Intocables. Además me gusta porque ganan los buenos. Porque te gustan las películas con finales felices. Sí. Sí. Hollywood ending, que le dicen. Sí me gusta. O sea, que Anoche los vi una película- franceses, tú con estos franceses de finales abiertos, También. Ahorita hay una moda, tú lo viste en La La Land, sí, en una que hizo Woody Allen también, que quedan, son como finales más reales. Está bien. sí. Pero una nota, esos finales hace una nota de terror que yo tengo que ver después de un partido de fútbol para poder dormir, no. Anoche vi una película que, menos mal que tengo un partido de fútbol grabado, porque si no, no me voy a poder dormir. Y con todo y soñé. Para cerrar, Enrique, un consejo entonces para la juventud que sueña con hacer cine, pero que bueno, está solo en eso, en el sueño, en la pasión, en el amor.